Me llamo Fait y tengo 35 años. Hace 2 años que estoy casada con mi marido, Ryan. Ryan es empleado de una empresa, mientras que yo tengo varias propiedades y vivo de los ingresos que recibo por alquiler de las mismas. No quiero que Ryan sepa que tengo propiedades inmobiliarias, así que le he dicho que trabajo como asistente administrativa independiente en línea. Cuando tengo tiempo libre, me dedico a organizar e introducir datos. Si le dijera a Ryan que tengo propiedades inmobiliarias, probablemente dejaría su trabajo y dependería de mis ingresos, así que lo mantengo en secreto para evitarlo. Me casé con él porque estar con él me daba una sensación de seguridad. No fui sociable desde muy joven y tuve dificultades para llevarme bien con mis padres y hermanos. Actualmente, apenas estoy en contacto con ellos. Después de graduarme de la escuela secundaria, inmediatamente comencé a trabajar en una oficina, pero tuve problemas con las relaciones laborales y no pude mantener un trabajo por mucho tiempo. Después de convertirme en una adulta trabajadora, comencé a invertir en un fondo mutuo que promovía mucho un superior en el trabajo y lo vendí cuando renuncié, lo que afortunadamente resultó en una ganancia sustancial. Posteriormente, me cautivó la inversión y aumenté mis activos a través de inversiones en acciones mientras trabajaba. Hace unos 5 años, dejé de invertir en acciones y me especialicé en inversiones inmobiliarias, dejando mi trabajo para vivir de esas inversiones. Mi esposo y yo a menudo nos encontrábamos en un restaurante de comida rápida que frecuentábamos a altas horas de la noche, y él comenzó a hablarme. Esta hamburguesa es deliciosa. Incluso en los días en que fracasé en el trabajo, comer esto me hace sentir que puedo seguir adelante al día siguiente. No estaba escuchando, pero mi esposo siguió hablando sin parar. Por lo general, no se me da bien mantener una conversación con extraños, así que lo ignoré y me fui a casa inmediatamente después de terminar mi hamburguesa. Desde que dejé mi trabajo, me he quedado en casa la mayor parte del tiempo, e incluso siendo una persona tan tímida como yo, comencé a buscar el contacto con otras personas. No necesitaba tener conversaciones específicas, el simple hecho de ver y escuchar a la gente me daba una sensación de pertenencia a la sociedad, lo cual me resultaba reconfortante. Por eso, mi marido era una presencia molesta, pero cada vez que nos encontrábamos en el restaurante, él se acercaba a mí. Podría haber cambiado de tienda si no hubiera querido encontrarme con él, pero no lo hice y seguí yendo allí porque no me molestaba tanto. Después de más de 2 años de esto, mi marido de repente me invitó a salir. Te invitaré a algo más que una hamburguesa. ¿Qué tal si nos reunimos, solo los dos, la próxima vez? Fue una invitación inesperada y, por lo general, las conversaciones eran unilaterales, así que pensé en negarme. Pero después de que me lo pidieran insistentemente, finalmente acepté salir a comer juntos. Comer a solas con un hombre por primera vez en años fue refrescante y, aunque todavía no conocía bien a Ryan, pensé que Ryan se echaría atrás después de que comiéramos juntos. Pero también estaba emocionada de sentir esta emoción por primera vez en mucho tiempo y disfruté de la comida. Incluso cuando estábamos solos, era como el típico lugar de hamburguesas con Ryan hablando solo y yo simplemente escuchando. Mientras me preguntaba si Ryan estaba disfrutando esto, dijo, me gustaría volver a verte y me invitó a salir. Como no me había sentido incómoda escuchándolo, acepté volver a vernos y nos separamos. La siguiente vez que nos vimos, Ryan habló de manera interesante sobre su estrés laboral y sus quejas, y nunca me cansé de escucharlo. Ryan trabaja en ventas, parece tener problemas con su desempeño, a menudo su jefe lo regaña y también recibe quejas de los clientes. Me confesó sus frustraciones y, como disfruté escuchándolo, no me sentí mal. Después de muchas citas de ese tipo, Ryan de repente me propuso matrimonio. ¿Quieres casarte conmigo? Al ver su expresión seria, me sorprendí, pero como disfruté mi tiempo con Ryan, acepté. Sí, me encantaría. Ryan se mudó al apartamento donde vivía yo después de que nos casamos y comenzamos a vivir juntos. Había comprado este apartamento con fines de inversión, pero decidí vivir en él yo misma, ya que estaba bien ubicado, con muchas tiendas de conveniencia y supermercados alrededor, y era cómodo y con buena luz solar. Si hubiera sabido que viviría con Ryan, podría haber elegido un lugar más grande, pero nunca pensé que me casaría.
Antes de casarnos, le dije a Ryan que estaba trabajando como freelance para ganarme la vida y que la habitación en la que vivíamos era mía, pero mantuve en secreto mis otras inversiones inmobiliarias. No tuvimos una ceremonia de boda y no le informé a mi familia separada sobre el matrimonio. A diferencia de mí, Ryan mantenía una buena relación con su familia, por lo tanto, se realizó una celebración en la casa de mis suegros. Por lo general, no me gustan las reuniones, pero asistí a la celebración en casa de mis suegros de mala gana e interactué con mis suegros y los hermanos de Ryan. La hermana de Ryan ya había estado casada antes, pero regresó a la casa de sus padres con sus hijos después de divorciarse, y su hermano todavía estaba soltero y vivía con sus padres. La hermana de Ryan parecía interesada en mis antecedentes y me preguntó en detalle sobre mi trabajo actual y la empresa para la que solía trabajar. También parecía curiosa sobre por qué era dueño de un apartamento. Mientras hablaba con mi cuñada, mi suegra se unió a la conversación y me preguntó, Fait, ¿eres dueña de tu propia casa a una edad tan temprana? ¿Tus padres te la compraron? Pensando que eso satisfaría tanto a mi suegra como a mi cuñada, respondí que mis padres la habían comprado para mí. Entonces mi suegra se interesó en la ocupación de mis padres y preguntó, ¿qué tipo de trabajo hace tu padre? ¿Es presidente de una empresa o algo así? Mi padre es un empleado regular y no gana lo suficiente para comprar un apartamento, así que, como decir la verdad parecía que probablemente despertaría dudas, respondí vagamente para evitar sospechas. Sin embargo, mi cuñada profundizó en la situación financiera de mi familia. Me pregunto si la familia de Fait es rica. Si es así, ¿podrían quizás ampliar esta casa para nosotros?, preguntó esperanzada. Interiormente, pensé que incluso si mi familia fuera rica, no tenía intención de financiar una reconstrucción de la casa de mis suegros. Su casa era bastante pequeña y me sorprendió que en ella vivieran 5 personas de 3 generaciones. Sin embargo, desde ese día, mi madre y mi cuñada creyeron equivocadamente que yo provenía de una familia adinerada y empezaron a buscar ayuda financiera. Cuando me negué, empezaron a pedir ayuda a través de mi marido, así que, de mala gana, empecé a prestarles pequeñas cantidades a través de él. Aunque mi marido parecía arrepentido, prestaba dinero con bastante naturalidad, lo que me preocupaba sobre si lo recuperaríamos. El trabajo de Ryan no iba bien y su salario disminuyó gradualmente. Su salario básico era bajo y, como su salario se basaba en gran medida en comisiones, su bajo rendimiento lo puso en una situación difícil. Sin embargo, como nuestra casa dependía principalmente de mis ingresos, no nos afectó. Recientemente, comenzó la construcción de un nuevo edificio de apartamentos de gran altura al lado de nuestro apartamento, así que le dije en broma a mi marido, una vez que el nuevo edificio esté terminado. Este lugar podría quedar eclipsado. Tal vez deberíamos considerar mudarnos. Ryan no parecía tomárselo en serio, pero hablé con un agente inmobiliario. El agente nos sugirió que consideráramos nuestra casa actual, pero también nos recomendó comprar una propiedad atractiva para invertir. La nueva propiedad era una casa unifamiliar con 5 habitaciones, sin barreras, ideal para personas mayores o familias numerosas. De repente, recordé lo que mi madre y mi cuñada habían mencionado en su casa. Sin embargo, la casa no solo era espaciosa sino también lujosa, y el precio era, en consecuencia, alto. Como la casa de los suegros estaba a nombre de mi suegro, no había razón para vender el terreno o la casa para comprar esta nueva. Vender la casa de los suegros no generaría una cantidad significativa de dinero, mientras que el alquiler sería asequible para mis suegros. Lamentablemente, no podía imaginarme a mis hijos viviendo en una residencia de lujo. Como tenía los fondos, decidí comprar esta propiedad y alquilarla. La inversión inmobiliaria requiere una cantidad considerable de papeleo y, por desgracia, dejé los materiales para la nueva casa en la sala de estar. Mi marido los encontró y parece que los había llevado a la casa de sus padres. Al ver los materiales, mi suegra y mi cuñada pensaron equivocadamente que la casa era perfecta para ellas. En el peor momento posible, mientras yo estaba fuera, el agente inmobiliario vino y empezó a explicarle a mi marido la casa de 5 habitaciones. Tu mujer es increíble por comprar una casa nueva a tan temprana edad.
Al oír esto, mi marido lo relacionó con los planes de mudanza que le había mencionado anteriormente y malinterpretó por completo que nos mudábamos a la nueva casa. La construcción de al lado efectivamente bloquearía algo de luz solar, pero yo no tenía intención inmediata de mudarme. Parece que mi marido entendió mal que estaba planeando en secreto mudarnos a la casa de 5 habitaciones. En retrospectiva, desde ese día, el comportamiento de mi marido hacia mí cambió y se volvió más dependiente que antes. Nuestro matrimonio había sido de no interferencia, lo que me resultó muy cómodo. Habíamos acordado compartir las tareas domésticas, pero mi marido a menudo las evitaba debido a su trabajo, y con frecuencia me dejaba la carga a mí. Sin embargo, de repente comenzó a preparar comidas activamente y a asumir voluntariamente las tareas domésticas. Empecé a sentir que algo no iba bien. Se rió y explicó su cambio de comportamiento diciendo, solo estoy compensando todas las veces que me descuidé. Su sonrisa era un poco sospechosa, pero el cambio no se limitaba a las tareas domésticas. Después de un tiempo, mi marido anunció abruptamente que había dejado su trabajo. Sentí que las ventas no eran lo adecuado para mí, así que voy a buscar otra cosa. Estoy un poco cansado, así que primero me tomaré un pequeño descanso. Dado que había estado trabajando hasta tarde todos los días y enfrentaba reprimendas de su jefe, probablemente estaba bastante agotado. Con suficiente colchón financiero por el momento, no me preocupaba que no encontrara un nuevo trabajo pronto. Sin embargo, no había señales de que mi marido estuviera buscando trabajo activamente, simplemente estaba pasando el tiempo sin hacer nada. Preocupada, le pregunté, ¿por qué no empiezas a buscar trabajo? Parece que te has recuperado tanto física como mentalmente, ¿no? Mi marido, que normalmente está tranquilo, de repente se puso furioso. Estoy buscando trabajo por internet. Todavía no he superado el agotamiento mental, me espetó. Dada la naturaleza invisible de la recuperación emocional y su inusual enojo, pensé que sería mejor dejarlo descansar un poco más. Entonces, inusualmente alegre, mi marido, que normalmente no hacía nada en casa, se acercó a mí con una propuesta. No estoy pensando en conseguir un trabajo, sino en ganarme la vida invirtiendo. Fait, ¿podrías prestarme algo de dinero para empezar? Pensé que estaba bromeando, pero me mostró con confianza su teléfono inteligente con el que se puede operar en divisas. Puedo empezar con una pequeña cantidad de dinero, así que préstame algo, por favor. La pantalla de su teléfono inteligente estaba llena de comentarios de personas que habían tenido éxito en el comercio de divisas, por lo que parece que creía que podía ser uno de ellos. Respondí con incredulidad. Esta gente tuvo suerte. Si todo el mundo pudiera ganar dinero con esta facilidad, nadie trabajaría duro. Sin embargo, convencido de su éxito inminente, mi marido presionó más. Tendré éxito, te lo prometo. Por favor, préstame un poco de dinero. Teniendo en cuenta la inexperiencia de mi marido en el comercio de divisas y la baja probabilidad de éxito, junto con el hecho de que no habíamos visto ningún rendimiento del dinero que ya le habíamos prestado a mi suegra y a mi cuñada, no podía justificar prestarle dinero sin perspectivas de devolución. A regañadientes, parecía haber empezado a operar con su pequeña indemnización por despido, pero no me informó de los resultados. Se jactó de haber obtenido beneficios el primer día de operaciones, pero después de una semana, dejó de informarme de nada. Preocupado de que pudiera haber gastado todo su dinero de indemnización, le pregunté al respecto y estalló en ira. ¿Por qué debería informarte de nada si no quieres contribuir con dinero?, gritó y se fue furioso a su habitación. El hombre con el que me casé había cambiado y comencé a sentir que seguir viviendo juntos sería difícil. Mi suegra y mi cuñada con frecuencia pedían dinero prestado a través de él y, si me negaba, venían a nuestro apartamento y armaban un escándalo. Recientemente, cuando mi marido había dejado su trabajo, se unió a ellos para gritarme que les prestara dinero. Considerando el alboroto causado a los vecinos por la conmoción en la entrada, terminé prestándoles una pequeña cantidad de dinero. Pero cuando le pedí que me lo devolviera, mi suegra me replicó, por una cantidad tan pequeña, no debería afectarte, ¿verdad? Que no era tan tacaña eres. No te preocupes, Ryan te lo devolverá.
Ver a mi marido desempleado cargado con la responsabilidad por su madre y su hermana me puso furiosa. Además, como mi marido ahora me exigía dinero, sentí que había que tomar medidas serias. Un día, mientras mi marido estaba en casa de sus padres, fui a ver la casa de 5 habitaciones que acababa de comprar con el agente inmobiliario. Ya había inquilinos viviendo allí. Mientras hablaba con el agente fuera, aparecieron mi marido y su familia, cada uno con bolsas de viaje. Pensé que se iban a hacer un viaje familiar en secreto, pero no podía entender por qué estaban allí. El agente inmobiliario le preguntó a mi marido, ¿traes un equipaje tan grande para ver la casa? También le pregunté a su familia, ¿vas a algún lugar de viaje? Mi marido se rió y respondió, ¿de qué estás hablando? Hemos venido a mudarnos. Mi suegra, sonriendo agradablemente, continuó, es una casa de 5 habitaciones, ¿verdad? Entonces viviremos juntos. ¿Comprar una casa tan maravillosa y ocultárnosla? Eres diferente, vienes de una familia adinerada. Confundido, el agente inmobiliario me explicó apresuradamente, le dije a tu marido que íbamos a venir a ver esta casa hoy, pero no me informaron de que vendría toda la familia. Tomando las palabras del agente, mi marido se rió entre dientes y respondió, Fight no me dijo nada, así que le pregunté al agente inmobiliario. Estabas escondiendo el nuevo lugar para sorprender a todos, ¿verdad? Mi suegra, incapaz de ocultar su alegría, continuó, estoy tan feliz de pensar que podemos despedirnos de esa vieja casa. Cada vez más desconcertada, vi a la familia de mi marido tratando de entrar en la nueva casa, e intervine rápidamente, diciendo, compré esta casa, pero aquí vive otra persona. En ese momento, los inquilinos que se habían mudado recientemente a la nueva casa aparecieron en la entrada y estrecharon la mano del agente inmobiliario, confirmando su residencia. Al ver esto, toda la familia de mis suegros comenzó a quejarse conmigo. La sonrisa de mi suegra desapareció y gritó con una expresión aterradora, ¿no se suponía que todos íbamos a vivir en esta casa? ¿Por qué vive otra gente aquí? Mi cuñada arrojó su equipaje al suelo mientras gritaba, escuché que era una casa de 5 habitaciones, así que pensé que todos íbamos a vivir juntos. Mi suegro no pudo ocultar su enojo y alzó la voz, ya vendimos nuestra antigua casa. No tenemos a dónde regresar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estaba confundida por su enojo, así que le pregunté a mi esposo, ¿qué estaba pasando? ¿Les mentiste a todos? ¿Qué está pasando aquí? Parecía que mi esposo entendía la situación. Se quedó paralizado, con el rostro pálido, y empezó a hablarme con voz temblorosa, pensé que nos íbamos a mudar a esta casa. ¿La habíamos comprado para alquilársela a otra persona? El agente inmobiliario también empezó a explicarme en voz baja, con aire de disculpa, ya le había informado a su marido sobre esta propiedad. ¿Hubo algún error? Respondí con una sonrisa irónica, echándole la culpa al malentendido de mi marido. Una vez que los suegros supieron la verdad, de repente empezaron a culpar a mi marido. Primero, mi suegra se puso furiosa y alzó la voz, ¿por qué no lo compruebas bien? Siempre es lo mismo. Mi cuñada dijo con expresión exasperada, es culpa de Ryan que haya ocurrido todo este lío. Él debería hacerse cargo. Mi suegro también miró a mi marido con pánico y preguntó, ¿dónde se supone que vamos a vivir ahora? Mientras mi marido no podía responder, toda la familia de mis suegros empezó a armar un escándalo. Así que le dije al agente inmobiliario, por favor, búsquenles una casa y también un nuevo lugar para mí. Un apartamento de una habitación para vivir sola estaría bien. Al oír mis palabras, mi marido corrió hacia mí, visiblemente enojado, ¿qué quieres decir con vivir sola? ¿Qué pasa conmigo? Le respondí con calma, deberías vivir con tu familia. Además, por favor, devuelve el dinero que pediste prestado a tu madre y a tu hermana. Enviaré los papeles del divorcio más tarde, así que avísame de tu nueva dirección cuando esté arreglada. Dejando a los suegros aferrados al agente inmobiliario, regresé a mi apartamento. Más tarde, mi divorcio con Ryan se finalizó, pero su madre y los demás no mostraron ninguna intención de devolver el dinero prestado. Finalmente, decidí proceder con acciones legales a través de un abogado para hacer cumplir el pago.
Cada vez que prestaba dinero a la familia de Ryan, aunque fuera una pequeña cantidad, siempre me aseguraba de que firmaran un pagaré. Reunieron dinero de familiares e incluso de prestamistas arriesgados para finalmente devolver la cantidad completa. La familia de Ryan alquiló una casa pequeña y comenzó una nueva vida, pero su padre ya se había jubilado y Ryan todavía no había encontrado trabajo. Su hogar se sustentaba únicamente con los ingresos del hermano de Ryan. Luchaban por mantener a una familia de 6 personas bajo una gran presión financiera, estaban en tan graves apuros que pidieron préstamos a personas peligrosas y escuché rumores de cobradores de deudas que los visitaban. Además, luchaban por pagar los muebles nuevos que habían comprado para su casa mientras Ryan luchaba por encontrar un trabajo. Mientras tanto, después de mudarme a un apartamento soleado, comencé a disfrutar de una vida cómoda nuevamente. Desde que me separé de Ryan, a menudo vuelvo al restaurante de comida rápida por la noche, donde realmente puedo relajarme. Ocasionalmente, conozco gente nueva, pero ahora me tomo el tiempo para conocer a las personas adecuadamente y trato de evitar actuar únicamente por la emoción. Un día, recibí una llamada inesperada de mi suegra. ¿Estás satisfecha con tu vida ahora?, se burló. ¿De qué estás hablando?, respondí. Estoy preocupada por ti, dijo. Habían pasado 3 días desde que mi esposo y mis suegros desaparecieron. De repente, recibí una llamada de mi suegra. Cuando regresé del funeral de mi familia, encontré mi casa vacía, excepto por mis pertenencias, se habían mudado en secreto. «Estás ganándote la vida con trabajos de medio tiempo, ¿verdad?», preguntó. «Mi esposo te dijo eso», respondí. «Sí, me pregunto por qué se casó contigo. Mi hijo acaba de convertirse en ejecutivo». Con estas palabras, toda la verdad quedó clara, mi marido les había mentido a sus padres. Había tenido problemas económicos y me había pedido que mantuviera en secreto su salario. Me pareció una traición. ¿Para quién pensaba que lo estaba manteniendo en secreto? «Oh, no tienes idea», dije, llena de frustración. «¿Qué quieres decir?» «A mí me parece una excusa». No era una excusa. Era mi marido el que trabajaba a tiempo parcial y yo era la ejecutiva. Nuestra vida se sustentaba con mis ingresos como ejecutiva. Por cierto, si deseas vivir con nosotros, ¿estarías dispuesta a asumir los gastos de manutención? Si es así, te dejaré vivir con nosotros, ofreció mi suegra. ¿Estás hablando en serio ahora mismo?, pregunté, incrédula. Sí, hablo en serio. Solo tienes que prometerme que pagarás los gastos de manutención y, a cambio, te daré nuestra dirección. Nunca había considerado vivir con ellos, así que decidí contraatacar. Me niego. Es mi marido el que ha estado trabajando a tiempo parcial. Lo he soportado hasta ahora, pero he decidido divorciarme. Deja de bromear. Te has vuelto loca, se rió a carcajadas mi suegra por teléfono. Lo sabrás muy pronto. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué no se lo preguntas a mi marido? Eres una nuera muy desagradable. Pensé en ayudarte, pero cambié de opinión. Prefiero eso, replicó mi suegra y colgó. 10 minutos después, recibí una llamada de mi marido, probablemente bombardeada con preguntas de su madre. Por supuesto, la ignoré e incluso bloqueé su número. Ahora debía estar entrando en pánico. Decidí disfrutar de mi libertad a partir de ahora. Como resultado, mi marido y su familia enfrentarían dificultades. Mi nombre es Jenny. Trabajo como ejecutiva en la empresa que dejó mi difunto padre. Tengo 2 hermanos, cada uno de ellos ocupando los puestos de presidente y vicepresidente. En un principio, yo tenía otro trabajo. Durante esa época, conocí a mi futuro marido, Nick. Nos conocimos en una fiesta a la que me invitó un amigo. ¿A qué te dedicas, Jenny?, me preguntó. Oh, solo soy un empleado de oficina. ¿Y tú, Nick? Trabajo en marketing. ¿Marketing? Lo admiro porque no soy bueno para las conversaciones. ¿Es así? En retrospectiva, Nick tal vez ya tendía a exagerar las historias. En ese momento, yo creía que realmente trabajaba en marketing. La conversación fue tan agradable que decidimos intercambiar contactos.
Salíamos con regularidad y la sensación de comodidad que teníamos cuando estábamos juntos finalmente nos llevó al matrimonio. Creo que ya es hora de que te presente a mis padres. Sí, cuanto antes mejor. ¿Qué te parece el próximo domingo? Está bien. Según Nick, sus padres me recibirían con calidez. Sin embargo, la recepción en la casa de sus padres fue completamente diferente a lo que esperaba, especialmente el trato frío de mi suegra. Jenny, trabajas en una oficina, ¿verdad? Sí, es cierto, pero... ¿Y cuánto ganas, específicamente? Cuando me hicieron esta pregunta, reflexioné profundamente sobre el significado detrás de ella. ¿Cuánto? Pregunté de vuelta. Eres tan despistada. Está claro que estoy preguntando por tu salario, respondió mi suegra con cierta irritación. A partir de este intercambio, la intención detrás de la pregunta quedó bastante clara. Lo que quería saber era por qué mi suegra estaba tan interesada en mi situación financiera. Su pregunta transmitía un descarado desdén hacia mí. En momentos así, deseaba fervientemente que mi esposo me defendiera de alguna manera. Sin embargo, se sentó en silencio, como si no sintiera nada. Incluso una palabra de defensa de su parte habría sido apreciada, pero permaneció en silencio. No hablemos así. Los problemas de dinero se resolverán con el tiempo, intentó calmar mi suegro, pero mi suegra replicó. Estos asuntos deben aclararse cuanto antes. Mis suegros siguieron discutiendo acaloradamente delante de mí, ignorando mi presencia. Sentada allí, me pregunté cómo percibir esta situación y lo que se me estaba mostrando, casi perdiendo de vista el propósito original de mi visita. Finalmente, mi suegra de alguna manera estuvo de acuerdo con la opinión de mi suegro, y la situación finalmente se calmó. De regreso a casa, presioné a mi esposo. ¿Por qué no dijiste nada allí? ¿Qué quieres decir? Respondió, sorprendido. No me vengas con, ¿qué quieres decir? ¿Por qué te quedaste callado? Mi esposo no parecía entender en absoluto de qué estaba hablando. Suspiré involuntariamente ante su falta de respuesta, abrumada por una seria ansiedad sobre si podríamos seguir funcionando bien como pareja. Lo siento, pero me pongo nervioso delante de mis padres, dijo, con una expresión de tristeza infantil, como si le hubieran regañado. Ante esa expresión, me pareció que no era correcto insistir en el asunto. Al final, unos días después, nos casamos y nos convertimos oficialmente en marido y mujer. Después de eso, apenas tuvimos contacto con mis suegros y vivimos días tranquilos. La próxima vez que vengas a casa, tengo algo importante que decirte, me llamó inesperadamente un día mi hermano. Está bien, pero ¿de qué se trata? Es un poco difícil hablar de ello por teléfono. ¿En serio? Está bien, volveré a casa pronto. Después de mucho tiempo, me encontré de regreso a casa de mi familia. Mi madre y mis hermanos vivían juntos allí. Estoy en casa. Hemos estado esperando. Perdón por apresurarte, pero ¿podrías sentarte? Sí, está bien. Sentado frente a mis hermanos, podía sentir una atmósfera tensa en el aire. Incapaz de soportarlo, le pregunté a mi hermano, entonces, ¿de qué cosa tan importante querías hablar? Como sabes, hemos estado llevando adelante los negocios de mi padre. Sí, soy consciente de eso. Entonces, nos gustaría darte la bienvenida como ejecutivo en la empresa. ¿Qué? ¿Por qué de repente? Mi hermano menor comenzó a explicar, siempre has tenido talento para juzgar el carácter de las personas. Espera, ¿desde cuándo? Recientemente, alguien en quien confiábamos se fugó con nuestro dinero. ¿Qué? ¿De verdad? La persona que se llevó el dinero era un conocido de la época en que nuestro padre estaba vivo. Solía desempeñarse como ejecutivo, por lo que acaba de abrirse un puesto. Me resultó difícil aceptar la propuesta tan de repente. No puedo darte una respuesta ahora mismo. Entonces mi madre también habló. Jenny, sé que es duro para ti, pero ¿podrías ayudarnos? Mamá, ¿te sientes bien? Mi madre llevaba un año frágil y pasaba la mayor parte del tiempo descansando. Me siento bien hoy, así que no te preocupes.
¿De verdad está descartado el puesto ejecutivo? Es todo tan repentino. Déjame pensarlo. Salí de casa de mi familia ese día sin dar una respuesta clara, preocupada por cómo responder a la petición de mi madre. Al volver a casa, hablé del asunto con mi marido. ¿De verdad? Es fantástico. Deberías aceptarlo, estaba sorprendentemente entusiasmado. ¿Crees? Después de todo, podría significar un mejor salario del que ganas ahora, ¿verdad? No entraron en detalles. Apoyo plenamente la propuesta de mi cuñado. Había una razón específica detrás del ferviente apoyo de mi marido. Una semana después de hablar de esto con mi marido, recibí una llamada urgente. Por favor, vuelve a casa rápido. ¿Qué ha pasado? Soy mamá. Al recibir la noticia, salí corriendo del trabajo y me dirigí a casa de mi familia. Cuando llegué, ya había mucha gente reunida allí. En el centro de todos ellos, mi madre yacía tranquilamente. Por favor, dime que esto es un sueño. No estaba preparado para el giro repentino de los acontecimientos. Fue inesperado. Según mi hermano mayor, cuando fueron a verla por la mañana, ya estaba muerta. No me atreví a mirar directamente a la cara de mi madre. Todo lo que pude hacer fue quedarme allí, aturdido. Jenny, ¿dónde está Nick? Todavía no lo he llamado. Lo haré ahora mismo. Pero mi marido no contestó al teléfono. Al final, lo único que pude hacer fue dejar un mensaje en el contestador automático. Unas 2 horas después, llegó mi marido. Perdón por llegar tarde. Estaba ocupado. En lugar de sentir pena, me sentí enojado por su actitud. ¿Cómo puedes reírte? Mamá ha fallecido. No quise decir eso. Como sea. Cállate. Te estás preocupando demasiado. Hasta que todo terminó, mi esposo no comprendió la gravedad de la situación. Mientras estábamos ocupados atendiendo a los numerosos visitantes, se hizo tarde en la noche antes de que pudiéramos darnos cuenta. Justo cuando me estaba hundiendo en el sofá, exhausto, mi esposo hizo un comentario increíble con una sonrisa en su rostro. Sacó el tema de la división de la herencia. ¿Qué pasa con la herencia? ¿Recibirás algo distribuido? No puedo responder eso tan de repente. Pero tu padre dirigía una empresa, ¿verdad? Debe haber una cantidad considerable que esperar. Basta. Es increíble hablar de esas cosas en este momento. Pero esta es una discusión importante. Si vas a hablar solo de dinero, no me importa que te vayas. Está bien, de acuerdo. Entiendo. Con esas palabras, Nick salió de la casa. No podía comprender por qué insistía tanto en sacar el tema de la herencia. Poco después, mi hermano mayor pasó por allí. ¿Pasó algo? No. Es nada importante. Debe ser duro para ti. Nunca pensé que estaría hablando de herencias o asuntos de la empresa en un momento así. Normalmente, no hablarías de esas cosas. Además, cuando me propusieron que me uniera a la empresa, mi marido estaba inusualmente ansioso. Puede que haya algún motivo oculto para su obsesión por el dinero. Puede. Que tengas razón. No pude evitar preguntarme por qué actuaba con tanta fuerza. Después de que mis hermanos me aseguraran que no había necesidad de preocuparme por mi madre, me preparé de inmediato para volver a casa. Intenté ponerme en contacto con mi marido antes de irme, pero no respondió en absoluto. Como resultado, decidí llamar a la casa de sus padres. Jenny, Nick me ha contado la situación. Lamento mucho saber que tu madre ha fallecido. ¿Has oído algo más? Sí, lo he oído. Según Nick, estás intentando resolver el asunto de la herencia por tu cuenta. Eso no es cierto. Esas discusiones nunca han sucedido. ¿En serio? ¿Estás ocultando algo? Parecía que mis palabras no llegaban a su oído. De todos modos, ahora no es el momento de tener esas discusiones. ¡Qué insolente! Lo tomaré como un cumplido. Al final, mi suegra no aguantó más y cortó la llamada.
Parecía furiosa, pero para mí era un asunto sin importancia. Regresé a casa, pero mi marido no regresó ese día. Volvió al día siguiente. ¿Dónde estabas ayer? ¿Tiene importancia? Supongo que no. Nuestra relación se había enfriado. Durante la semana siguiente, apenas hubo conversaciones significativas entre nosotros. Mis hermanos se ocuparon de los preparativos del funeral de nuestra madre. Incluso después del funeral, nunca vi a mi esposo ni a sus padres visitarnos. Durante este tiempo, tomé una decisión importante. He decidido trabajar para la empresa que ustedes dirigen. ¿Está bien? Puedes reconsiderarlo. La última vez, nos apresuramos y no escuchamos completamente tu opinión. Gracias, pero ya tomé una decisión. Está bien. Con esa decisión, comencé una nueva carrera en la empresa de mi hermano. Dudé si informar a mi esposo sobre esta decisión, pero considerando que sería más problemático si se enteraba más tarde, decidí ser honesta. Voy a estar ocupada como ejecutiva a partir de ahora. ¿En serio? Trabajen duro para mí también. Por supuesto. Ese es el plan. Y así, dejé mi trabajo anterior y me lancé al negocio con mis hermanos. Cada día en el nuevo trabajo era duro y agotador, pero también gratificante. Medio año después, mi marido me dijo inesperadamente, he dejado mi trabajo. ¿Por qué lo harías? Bueno, el trabajo anterior no era adecuado para mí. Pero trabajabas en marketing, ¿verdad? ¿Marketing? No, trabajaba en una fábrica. ¿Qué? Me quedé atónita con la revelación de mi marido. Todo este tiempo. Yo había creído que trabajaba en marketing. Eso significaba que había estado mintiendo sobre su trabajo desde que nos conocimos. Así que me has estado engañando todo este tiempo. ¿Engañándome? ¿De qué estás hablando? Si lo has olvidado, entonces está bien. ¿Qué diablos estás diciendo? Eso era exactamente lo que quería saber. Arrepentirme de mi matrimonio con él en este punto era inútil. Entonces, ¿qué planeas hacer ahora? Estás desempleada, ¿verdad? Te tengo a ti, ¿no? Eres una ejecutiva con un ingreso considerable, ¿verdad? En ese momento, finalmente entendí todo. Probablemente pensó que trabajar era una tontería ahora que me tenía a mí. Entonces, ¿lo que buscabas eran mis ingresos? No hables como si hubiera hecho algo malo. Pero es mejor mantener en secreto lo de la ejecutiva para mis padres. Es cierto, respondí. Y he decidido empezar a enviarles dinero a mis padres todos los meses, a partir del mes que viene. Me gustaría que te encargaras de eso. Espera un momento, no he oído nada al respecto. Lo acabo de decidir ahora. De hecho, sería problemático si mis suegros se enteraran. Sin embargo, no podía aceptarlo así como estaba, pero sería igualmente problemático si descubrieran que estás desempleado, ¿no? Así que tendrás que trabajar al menos lo mínimo indispensable. ¿De qué estás hablando? Es un trato para mantener a salvo los secretos de cada uno. Esto debería tranquilizarte. Sí, eso tiene sentido. Entonces está decidido. Está bien. Realmente no puedo preocupar a mis padres, así que por favor. Con una sensación de derrota, Nick bajó la cabeza. No tenía intención de seguir viviendo en estas circunstancias. Después, Nick comenzó a trabajar a tiempo parcial según mis instrucciones. Sin embargo, el salario que ganaba era extremadamente bajo. Sus horas de trabajo no eran días completos y vivía una vida tan libre como durante sus días de estudiante. Peor aún, gastaba el dinero que ganaba en juegos de azar, como póker y máquinas tragamonedas. Debería salir a veces. No siempre puedes estar en casa. No hay problema, ¿verdad? Déjame ser libre. Poco a poco, Nick parecía haber olvidado incluso la promesa de guardar los secretos del otro. A partir de este punto, el comportamiento de Nick se volvió cada vez más insoportable. A pesar de ser un trabajador a tiempo parcial, comenzó a llegar tarde a casa y a salir con más frecuencia. ¿Has estado llegando tarde a casa últimamente? ¿Pasa algo?
Me han pedido que haga horas extra en el trabajo. ¿Pero no elegiste un trabajo sin horas extras? Ese era el plan, pero parece que la situación ha cambiado. Entonces, ¿por qué has empezado a salir más en tus días libres? Pensé que debería hacer algo de ejercicio al aire libre de vez en cuando. Te vistes bastante elegante para eso, ¿no? Seguí haciendo preguntas por curiosidad. Nick, que inicialmente estaba tranquilo, parecía preocupado por mi aluvión de preguntas. ¿Cómo se supone que debo responder cuando haces tantas preguntas a la vez? Dame un respiro. No. Creo que esté preguntando nada demasiado difícil. ¿Me estás menospreciando porque eres un ejecutivo? ¿Qué? ¿Cómo llegamos a ese tema? Si quieres burlarte de mí, hazlo. Espera, ¿a dónde vas? Basta. Déjame en paz. Dicho esto, Nick salió de la casa. ¿Por qué era tan egocéntrico? Al final, no regresó hasta la mañana siguiente, y cuando regresó, se fue directo a la cama sin decir una palabra. Como era hora de ir a trabajar, salí de la casa. Al llegar a la empresa, mi hermano mayor se me acercó. ¿Qué pasa con esa mirada? Es que están pasando muchas cosas. ¿Tiene que ver con tu marido? Sí, algo así. Explícamelo. Mi segundo hermano también se unió y todos nos sentamos a hablar de los acontecimientos recientes. No puedo creer que haya soportado esa situación durante tanto tiempo. Me habría divorciado de él en una semana. Sé que no está bien seguir así. ¿Tienes algo en mente? Solo un poco. Mientras mis dudas y preocupaciones sobre el comportamiento de mi marido crecían, también deseaba fervientemente que volviera a ser el hombre que era antes de casarnos. Por eso no podía ser fría con él. Pero pronto me di cuenta de que esa actitud indulgente era un error. Quizás sea mejor hacer algo al respecto pronto. Sí. Mi sugerencia es que debe haber una razón detrás de ese comportamiento. Deberíamos investigarlo. Gracias, lo haré. Siguiendo el consejo de mi hermano, decidí investigar las actividades de Nick. No tenía idea de lo que estaba haciendo durante las horas de trabajo. Con la ayuda de mi segundo hermano, me preparé para instalar pequeñas cámaras. Ten cuidado. Si te atrapan, se acabó. Elige la ubicación sabiamente. Entendido. Te lo agradezco. Puedes ver las imágenes grabadas desde tu teléfono inteligente en cualquier momento. Eso es genial. No soy buena con las cosas técnicas, así que esto ayuda mucho. Mientras Nick estaba fuera, instalé cámaras en la sala de estar, el dormitorio y otras áreas. Ansioso por el contenido de las imágenes, no pude dormir por la noche. Entonces, inesperadamente, recibí una llamada de mi suegra. Jenny, ¿has dejado tu trabajo? No he dejado mi trabajo. ¿Es así? Escuché de Nick que lo habías hecho. No, sigo trabajando. Bueno, no me importa de ninguna manera, pero deberías estar agradecida con Nick. Espera un minuto, por favor. Me sentí furiosa por la información inexacta transmitida a mi suegra. Nick regresó a casa con una sonrisa, sin darse cuenta de nada. Gané mucho en el casino hoy. Toma, esto es un regalo para ti. ¿Qué es esto? Es un regalo. Me entregó varios premios, pero esas cosas no significaban nada para mí. Recibí una llamada de tu madre hace un momento. ¿Por qué pensó que había dejado mi trabajo? ¿De mi mamá? ¿Qué dijo? ¿Por qué hiciste que pareciera que había dejado mi trabajo? Oh, eso, bueno. Y ella dijo que debería estarte agradecido. No digas cosas innecesarias a partir de ahora, ¿entiendes? Tendré cuidado. Si algo así vuelve a suceder, entiendes lo que pasará, ¿verdad? Lo entiendo, así que deja de amenazarme de esa manera. Depende de lo que hagas. Después de eso, el comportamiento de Nick se volvió temporalmente más estable. Comenzó a tomar su trabajo en serio y la frecuencia de sus salidas disminuyó notablemente. Durante este tiempo, tuve que regresar a mi ciudad natal. Volveré a casa por un tiempo. Pienso regresar en 2 días.
Entendido. Diviértete. No es por diversión, no es un viaje de placer. Bueno, no seas tan rígido al respecto. No es hora de que te vayas. Está bien, me voy. Este lugar está en tus manos, entonces. Parecía extrañamente contento de que me fuera. Sin embargo, mi mente estaba centrada en el funeral del primer año de mi madre. Al llegar a la casa de mi familia, mis hermanos me dieron una cálida bienvenida. Gracias por venir. Por supuesto, vine porque es el funeral del primer año de mamá. Ya veo. Pero ¿qué pasa con la situación de la cámara? ¿Cámara? No me digas que olvidaste la cámara de alto rendimiento que preparé. Estaba destinada a monitorear a tu esposo. Oh, tienes razón. No puedo creer que me haya olvidado. Bueno, han estado sucediendo muchas cosas y me olvidé por completo. Con el trabajo diario y los problemas con mi suegra, me había olvidado por completo de las cámaras de vigilancia. Lo comprobaré cuando regrese a casa. ¿No puedes mirarlo desde tu teléfono? Así es. Como sugerí, usé mi teléfono inteligente para revisar el metraje anterior. La pantalla mostraba a mi esposo preparándose para salir hace aproximadamente una semana. Ah, ya veo. ¿Descubriste algo? Sí, es bastante obvio. ¿Lo puedes mostrar? Les mostré a mis hermanos las imágenes grabadas por la cámara. Las imágenes incluían un audio claro de mi esposo arreglando una cita con alguien por teléfono y susurrando palabras de amor. Era una evidencia innegable de infidelidad. Esta es una prueba sólida. Evidencia de engaño. Sintiéndome completamente irrespetada, una ola de emociones surgió más allá de la ira. ¡Qué hombre más patético! No puedo creer que incluso tú hayas juzgado mal a tu esposo. Miré a mi hermano mayor con enojo. No me mires tan duramente. Solo estaba bromeando. Después de que terminó el funeral del primer año de mi madre, me apresuré a regresar a casa. Intenté comunicarme con mi esposo, pero no hubo respuesta. Al regresar a casa, la imagen que me recibió fue increíble. Todo, excepto mis pertenencias, había sido quitado. También intenté comunicarme con mis suegros, pero tampoco hubo respuesta de su parte. Lo único que quedaba era la cámara que había instalado. Revisé inmediatamente las imágenes grabadas. En la foto aparecían mi marido y mis suegros preparándose para marcharse, y su conversación era audible. Esto debería ser suficiente. Me pregunto cómo reaccionará cuando vuelva. Vámonos. No tenemos nada que hacer aquí. Al oír estas conversaciones, me di cuenta de que había un plan más grande en juego. Llena de ansiedad, me dirigí a la casa de mis suegros, que estaba a unos 40 minutos en tren. Enfrentar la realidad de que la casa de mis suegros ahora era un terreno en venta me obligó a afrontar la situación de frente. Mientras estaba allí, un vecino se me acercó. Si buscas a la familia que vivía allí, se mudaron hace unos días. ¿Sabes a dónde se fueron? No estoy seguro, pero estaban bastante contentos y dijeron que vivirían con su talentoso hijo. Aprecio la información. Gracias. A partir de ese momento, decidí vengarme. Al regresar a casa, traté de idear un plan, pero encontrar su paradero y establecer contacto resultó difícil. 3 días después de que mi esposo y mis suegros desaparecieran, recibí una llamada inesperada de mi suegra. ¿Estás satisfecha con tu vida, plebeya? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy preocupada por ti. ¿De repente? Escuché que te ganas la vida con trabajos a tiempo parcial, ¿verdad? ¿Mi esposo te dijo eso? Sí. Me pregunto por qué se casó contigo. Mi hijo acaba de convertirse en ejecutivo. Con estas palabras, toda la verdad quedó clara. Mi esposo les había mentido a sus padres, había luchado con las diferencias económicas que teníamos y me había pedido que mantuviera su salario en secreto para sus padres. Me sentí traicionada. ¿Para quién pensaba que lo estaba manteniendo en secreto? No tienes idea de lo que estás hablando, respondí. A mí me parece una excusa. ¿Crees que todo lo que dice Nick es correcto? ¿Es tan malo confiar en mi hijo?
Era mi marido el que trabajaba a tiempo parcial y yo era la ejecutiva. Nuestra vida se sustentaba con mis ingresos como ejecutiva. Por cierto, si quieres vivir con nosotros, ¿estarías dispuesta a asumir los gastos de manutención? Si es así, te dejaré vivir con nosotros, dijo. ¿Estás hablando en serio ahora mismo? Sí, hablo en serio. Solo tienes que prometerme que pagarás los gastos de manutención y, a cambio, te daré nuestra dirección. Nunca había considerado vivir con ellos, así que decidí contraatacar. Me niego. Es mi marido el que ha estado trabajando a tiempo parcial. Lo he soportado hasta ahora, pero he decidido divorciarme. Deja de bromear. ¿Te has vuelto loca? Mi suegra se rió a carcajadas por teléfono. Muy pronto sabrás quién tiene razón. ¿Por qué no se lo preguntas a mi marido? Eres una nuera muy desagradable. Pensé en ayudarte, pero cambié de opinión. Preferiría eso, repliqué. Poco después, recibí una llamada de mi marido, probablemente bombardeada con preguntas de su madre. Por supuesto, lo ignoré e incluso bloqueé su número. Decidí disfrutar de mi libertad a partir de ahora, lo que seguramente pondría a mi marido y a su familia en una situación difícil. Al día siguiente, decidí mudarme. Incluso si vinieran a visitarme, ya no estaría allí. Era justo devolver el trato que había recibido. Después de discutir la situación con mis dos hermanos, nos dirigimos de inmediato a una agencia inmobiliaria local. Tenemos una propiedad disponible para mudarnos de inmediato, pero el alquiler es algo alto, dijo el agente. Está bien. Me quedo con esa propiedad. Entendido. Procedamos con el papeleo. Completé el contrato ese mismo día y me puse en contacto con una empresa de mudanzas. Por suerte, solo había que trasladar mis pertenencias, así que la mudanza fue rápida. En mi nuevo hogar, me sentí relajada de inmediato. No me había dado cuenta de lo cómodo que podía ser vivir sola. Unas 2 semanas después, noté muchas llamadas perdidas de mi suegra en mi teléfono. Como ya había bloqueado a mi marido, cualquier contacto tendría que venir de ella. A pesar de sentirme molesta, decidí responder. Sin embargo, no era mi suegra la que estaba al otro lado. ¿Dónde estás? No puedo entrar a la casa. ¿No te lo dije? Me mudé. ¿Tú te mudaste? ¿Por qué? Tú empezaste. Yo hice lo mismo. Espera un minuto. ¿Qué pasa con nuestra vida a partir de ahora? Todo empezó con tus mentiras. Eso no es asunto mío. Eso es, Además, tengo la intención de separarnos. Enviaré los papeles del divorcio por correo, así que podrías darme tu dirección. Nick se echó a reír. Ya veo, entonces no sabes nuestra dirección, ¿eh? Entonces el divorcio es imposible, ¿verdad? Al darme cuenta de su táctica, lo comprendí. Sin embargo, no soy de los que se rinden tan fácilmente. De hecho, no sé la dirección, pero no me rendiré. Una pequeña investigación lo resolverá. Espera, ¿no sería extraño que tú y yo nos separáramos? ¿Qué tiene de extraño eso? Solo dile la verdad a tu madre y aclara las cosas. Está bien, hablaré con ella como es debido. No puedo confiar en tus palabras. Adiós. Después de terminar la llamada, fui inmediatamente a ver a un abogado que me había recomendado mi hermano mayor y a una consulta con el asesor legal de nuestra empresa. Les expliqué la situación en detalle, incluidas las imágenes grabadas y todo lo que había llevado hasta este punto, y estuvieron felices de hacerse cargo del caso. Comenzaron a organizar los trámites de divorcio de inmediato. Unos días después, dejé un mensaje de voz para mi suegra. Una semana después, Nick y sus padres se presentaron en el lugar acordado. Seamos breves, ya que nos has hecho venir hasta aquí. Por supuesto, ese era el plan. Contratamos un abogado, ¿no? Qué desesperada debes estar, se rió mi suegra, pero la tez de Nick se había puesto pálida. Todavía no les había contado a sus padres toda la verdad. Esta situación me beneficiaba. La conversación pasó rápidamente al tema principal. Primero, basándome en la infidelidad de Nick, exigí el divorcio y una indemnización.
¿De qué estás hablando? Por favor, echa un vistazo a esto. Presenté el material grabado. Esta es la prueba, ¿tienes alguna objeción? Nick se quedó en silencio. Nick, ¿qué es todo esto? Explícate. Bueno, en realidad. No es lo único. Les presenté los documentos relacionados con la reclamación de indemnización. En ellos se detallaban los gastos de manutención no pagados, la falta de cooperación en las tareas domésticas, la información falsa que les había dado a sus padres y el daño emocional que me habían causado. ¿Qué es esto? Todo esto son mentiras. ¿No es un poco demasiado duro? Incluso mi suegro, que llevaba un tiempo dudando, finalmente rompió su silencio. A decir verdad, no me interesaba mucho la opinión de mi suegro, pero si iba a haber una confrontación, no me contendría. Si van a insistir, entonces echen un vistazo a esto. Les presenté mi tarjeta de visita a los padres de Nick. ¿Qué es esto? Déjenme verla de cerca. Estaban absortos en la tarjeta de visita. En ella aparecían mi nombre y mi puesto. Esta es la realidad, la verdad que Nick ha estado ocultando todo este tiempo. Fi. ¿Qué pasa con el trabajo a tiempo parcial? Eso fue obra de Nick. En realidad, yo he estado manteniendo a nuestra familia. Nick ha estado despilfarrando sus ganancias en el juego. Al oír esto, la ira de los padres de Nick se volvió hacia él. Entonces, todo el sustento ha sido, correcto. Yo lo he estado apoyando. Nick, ¿qué significa esto? ¿Nos equivocamos? Es demasiado tarde para eso. ¿Por qué hiciste esto? Realmente vergonzoso. Simplemente no quería preocuparte también. La situación estaba envuelta en una atmósfera que parecía que una discusión familiar estaba a punto de comenzar. Era un problema familiar que parecía imposible de resolver. ¿Podrías llevar tus discusiones familiares a otra parte? No tengo el lujo de lidiar con esto. Ante esto, mis suegros cambiaron su actitud y mostraron una postura de disculpa. Jenny, perdónanos por favor. La verdad es que también somos víctimas. Mi esposa tiene razón. No es como si alguna vez te odiáramos. Jenny, incluso si lo dices, mis sentimientos no cambiarán. En ese momento, las disculpas me parecieron lamentables. Al mirar a Nick, tenía la cabeza gacha, incapaz de hablar. De todos modos, ¿puedes firmar esto por mí? Quiero terminar esta situación rápidamente. No tienes derecho a negarte. Entendido. Nick firmó los papeles del divorcio con lágrimas en los ojos. Después de comprobar la firma, me fui del lugar. Adiós, dije. Mientras me alejaba, podía escuchar las discusiones de Nick y sus padres saliendo a la calle. Lo que les espera es incierto, pero una vida estable será difícil para ellos. Su vida era sostenible solo gracias a mi apoyo, una familia tan tonta. Más tarde, presenté los papeles del divorcio a través de mi representante legal. Por fin estaba libre. ¿Está finalizado el divorcio?, preguntó mi hermano. Sí, fue rápido. Bueno, él es el asesor legal de la empresa. De todos modos, esto debería aliviar la carga. Ahora puedes concentrarte en tu trabajo, dijo mi hermano mayor. Según mi hermano menor, estaba bastante preocupado por mí. Parece que mi hermano mayor estaba preocupado por mí a su manera. Me enteré de la situación actual de mi exmarido a través del abogado. Como era de esperar, la amante de Nick, al enterarse de la verdad, también desapareció. Por supuesto, no terminó allí, recibí un pago de despedida adecuado en forma de compensación. Más tarde, mi suegra se puso en contacto conmigo. Hay algo que me gustaría discutir si no te importa. Solo podía haber una cosa que ella deseara en esta situación. ¿Necesitas dinero, no? No. Podemos seguir así. Todo fue culpa de Nick. No, 3 adultos deberían poder arreglárselas de alguna manera. Incluso después de todas estas súplicas, ¿todavía no nos ayudas? No tengo por qué ayudarte. Te mereces ser infeliz. Eso es exactamente lo que me gustaría decirte. Adiós.
Actualmente, me enteré de que mis suegros viven juntos en la pobreza. Esto se debe a que dependían completamente de Nick para sus gastos de vida, mientras que el apoyo financiero real provenía de mí. Ahora, disfruto de una vida libre de las limitaciones de nadie. El trabajo va bien y mis días son gratificantes. Hoy, bajo el cielo despejado, me embarco en un nuevo día.